Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Rivas, tengo 36 años, vivo en Segovia y llevaba 11 años casada con mi marido, Adrián Martín, cuando todo se vino abajo. Eran las 6:15 de la mañana y yo ya estaba preparando el desayuno cuando escuché el golpe seco de la puerta cerrándose. Adrián se despidió con un beso en la frente, casi sin mirarme, diciendo que el jefe lo había citado temprano en una obra en Valladolid. No supe que esa sería la última vez que lo vería. Nuestra hija Clara aún dormía y yo, como cada mañana, me preparaba para otro día de rutina, sin imaginar que estaba comenzando una pesadilla. En ese instante, yo creía que mi vida era estable, un matrimonio largo, una niña sana, una casa sencilla pero nuestra. Pero ese día, todo lo que parecía sólido se quebró en silencio, sin previo aviso, como si el destino hubiese decidido borrar mi mundo de un plumazo. Salió supuestamente para trabajar en una obra en Valladolid, pero esa tarde no regresó, ni a la hora de la comida, ni al anochecer, y su móvil sonaba apagado desde el mediodía. Pensé que tal vez se había quedado sin batería o que estaba en una zona sin cobertura, aunque algo dentro de mí ya empezaba a inquietarse. Pasé la noche en vela, mirando por la ventana cada vez que un coche pasaba por la calle. Pero no llegó. Y al amanecer del día siguiente, supe con una certeza punzante que algo no estaba bien. Fui a la comisaría más cercana, con las manos temblando y el corazón a punto de salirse del pecho, para poner una denuncia por desaparición. Me atendieron con amabilidad, pero también con frialdad, como si fuera una historia que ya habían escuchado demasiadas veces. Me dijeron que, sin signos de violencia o indicios de delito, solo podían esperar 48 horas para actuar. Salí de allí con un papel en la mano y una angustia creciente, sintiéndome impotente. Tenía la sensación de estar cayendo a un pozo sin fondo. Cuando informé a su familia, esperaba consuelo o preocupación, pero lo que recibí fue distancia y sospecha. Su madre fue la primera en soltar la frase que me heló la sangre: seguro que se ha hartado de la vida familiar, ya volverá cuando quiera. Me miraban como si la culpa fuese mía, como si yo hubiese empujado a Adrián a desaparecer. No preguntaban cómo estaba yo, ni cómo estaba Clara, solo repetían que él siempre había sido un hombre libre. Cada palabra suya era como una piedra lanzada contra mi pecho. Pero los días comenzaron a acumularse como escombros. Llamadas sin respuesta, mensajes que quedaban en visto, visitas a hospitales, morgues, estaciones, todo era inútil. Pasaron semanas enteras y luego meses, y no había ni una sola señal de Adrián. Vivía en un estado constante de ansiedad, con la mirada fija en el teléfono y la esperanza muriendo un poco más cada día. En casa, Clara empezaba a preguntar cada vez más: ¿cuándo vuelve papá? Y yo respondía con sonrisas falsas y promesas vacías. A los 3 meses exactos de su desaparición, dejé de recibir llamadas de sus padres. No solo dejaron de interesarse por las novedades del caso, sino que empezaron a lanzar insinuaciones crueles. En una conversación tensa con su hermana, me dijo, casi en susurros, que yo sabía más de lo que decía. Aquella frase me persiguió durante semanas, clavada como un aguijón en la espalda. La soledad comenzaba a apretarme el cuello. Ya no era solo una esposa abandonada, era también una sospechosa en silencio. A los 6 meses, todo estalló. Me llamaron a una reunión en casa de mis suegros y, sin rodeos, me acusaron de haberle hecho algo a Adrián. Decían que lo mío era muy raro, que nadie desaparece así sin dejar rastro, a no ser que alguien lo ayude a desaparecer. Insinuaron que yo quería quedarme con la casa, que me convenía que él no volviera. Me defendí entre lágrimas, pidiendo que confiaran en mí, pero fue inútil. Había un muro invisible entre nosotros y no paraban de apuntarme con el dedo. Seguía criando sola a Clara, que tenía apenas 4 años cuando su padre se desvaneció de nuestras vidas. Intentaba mantener una rutina para ella, protegerla del caos, responder a sus preguntas con ternura, aunque por dentro yo estuviera rota. La llevaba al cole, le preparaba la merienda, le leía cuentos por la noche con una sonrisa falsa. A veces la escuchaba hablar sola con los juguetes,
inventando historias donde su papá estaba en una misión secreta. Me partía el alma verla esperar algo que yo ya no podía prometer. Pasaron 3 años enteros sin una sola pista. 3 años en los que la ausencia de Adrián se volvió parte del paisaje, como un cuadro torcido en la pared que uno ya deja de intentar enderezar. Dejé de hablar de él, dejé de buscarlo, dejé de esperarlo. Pero no podía dejar de sentirme traicionada por el silencio, por la falta de respuestas. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad, se convertía en una herida nueva. Clara crecía y él no estaba para verla. Económicamente estaba al límite. Había vendido casi todo lo vendible y, al no poder ejercer mi antigua profesión por falta de horarios fijos, me puse a limpiar casas. Trabajaba por horas, con jornadas agotadoras, a veces haciendo 2 turnos seguidos. Llegaba a casa con la espalda destrozada, pero aún así encontraba fuerzas para leerle un cuento a Clara antes de dormir. Era una lucha diaria por no rendirme. Me aferraba a ella, a sus abrazos, a sus pequeñas risas, era lo único que me mantenía viva. Y justo cuando creía que ya no podía pasar nada peor, aparecieron mis suegros en la puerta, sin previo aviso, con una mirada de piedra. Dijeron que la casa era de su hijo y que yo tenía que irme. Según ellos, Adrián nunca había hecho la escritura a mi nombre y, legalmente, la propiedad seguía siendo suya. Me quedé sin palabras, sintiendo que el suelo volvía a abrirse bajo mis pies. No venían a ver cómo estábamos. Venían a echarme. Intenté resistirme con lo poco que me quedaba de fuerza, llevando al abogado del turno de oficio todos los papeles que tenía, pero era inútil. La escritura seguía a nombre de Adrián, y sin su firma o una donación formal, no había nada que me protegiera legalmente. El juez fue tajante, casi indiferente, como si mi historia fuera solo una estadística más. Sentí como me arrancaban la última raíz que me mantenía en pie. Era nuestra casa, donde nació Clara, donde aún estaban sus dibujos en la pared. Pero ahora, todo eso dejaba de importarle al mundo. Nos dieron 30 días para desalojar, y cada uno de esos días fue como arrancar una parte de mi vida con cuchillo. Empaqué todo con cuidado, aunque por dentro estuviera deshecha, guardando los recuerdos entre sábanas viejas y cajas rotas. Clara preguntaba por qué nos íbamos, y yo respondía con cuentos inventados sobre aventuras nuevas, sobre castillos lejanos, sobre valientes princesas. No quería que viera el derrumbe, aunque ya empezaba a entender. Lloré todas las noches sin que ella me viera. El día en que dejamos la casa, el cielo estaba cubierto e inusualmente frío para la estación. Pusimos las maletas junto a la parada de autobús, sin un rumbo claro, solo sabiendo que no podíamos quedarnos. Clara temblaba de frío, abrazada a su peluche, y yo me obligaba a mantener la calma, como si aún tuviera el control de algo. La dignidad, en ese momento, era apenas una idea lejana que intentaba sostener con gestos vacíos. Nunca me había sentido tan sola, tan vacía, tan completamente invisible para el mundo. Y entonces, un coche negro, largo y reluciente se detuvo frente a nosotras, como sacado de otra vida, de otro universo que ya no me pertenecía. La ventanilla bajó lentamente, revelando un rostro que no veía desde hacía más de una década. Era mi tía Mercedes, la hermana de mi madre, a quien apenas había visto 2 veces desde la infancia. Vivía en Barcelona, siempre distante, siempre en su mundo. Verla allí, en plena carretera, era tan improbable que por un segundo pensé que estaba alucinando. «Entra rápido», gritó con urgencia, su voz firme pero alterada, como si huyéramos de algo invisible. «Tengo que contarte algo importante», insistió, y no me dio tiempo a preguntar nada más. Clara se agarró a mi mano con fuerza, asustada, y yo, sin entender nada, abrí la puerta trasera del coche y subí. Nos acomodamos como pudimos entre cajas y mantas, mientras el motor rugía y nos alejábamos. Mi corazón latía con violencia, como si supiera que algo irreversible estaba por revelarse. Durante unos minutos, nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido del coche sobre el asfalto y la respiración agitada de Clara. Luego, Mercedes me miró por el retrovisor y soltó la bomba: «Elena». Adrián no desapareció.
Huyó. Sentí como la sangre me bajaba a los pies, como el mundo giraba lentamente hasta volverse irreconocible. Las palabras golpearon mis oídos como si fueran gritos. Huyó. No se lo llevaron. No tuvo un accidente. Huyó. Por voluntad propia. No podía respirar. Las manos me sudaban, la garganta se me cerraba, y solo alcanzaba a repetir en voz baja: no, no puede ser. Mercedes me miró con compasión, pero sin titubeos. Huyó porque tenía deudas enormes, Elena. Estaba metido en problemas muy serios. Y no quiso arrastrarte con él, explicó. Pero aquello no me consolaba. ¿Cómo alguien desaparece así, dejando atrás a su hija? ¿Cómo se borra de su vida sin mirar atrás? Yo negaba con la cabeza, aferrándome a lo poco que me quedaba de cordura, intentando rechazar esa realidad. No podía aceptar que el hombre con el que había compartido 11 años, que me abrazaba por las noches, que jugaba con nuestra hija, fuese capaz de una traición tan brutal. Mercedes bajó el volumen de la radio y soltó la siguiente puñalada, y lo peor, no huyó solo. Se fue con otra mujer. Me quedé sin aire. Fue como si alguien me hubiese hundido bajo el agua, sin posibilidad de salir. Las palabras de mi tía atravesaron mi pecho como una cuchilla: otra mujer. Todo cobraba sentido y, al mismo tiempo, nada tenía lógica. ¿Desde cuándo? ¿Quién era ella? ¿Dónde estaban? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban sin respuesta. Mercedes abrió la guantera y me entregó un sobre amarillento, arrugado, con mi nombre escrito en la letra de Adrián. Lo dejó para ti, hace 2 años. Me lo envió antes de desaparecer del todo. Mis manos temblaban al sostenerlo, como si quemara. No sabía si quería leerlo. Dentro del sobre había una carta breve, seca, sin emoción alguna. Elena, necesito empezar de cero. No me busques. Es lo mejor para todos. Nada más. Ninguna explicación, ningún perdón, ni siquiera una mentira piadosa. Solo esas líneas frías como mármol. Me quedé mirando el papel, incapaz de llorar, con un silencio rabioso atrapado en el pecho. Mercedes puso una mano sobre mi hombro, pero yo no podía reaccionar. Era como si acabara de morir una segunda vez. Mercedes me explicó que, durante un tiempo, Adrián se había escondido en Lérida, trabajando en negro con un nombre falso en una constructora. No usaba tarjetas, ni cuentas bancarias, ni el teléfono habitual, había desaparecido del sistema. Pero tras unos meses, también se esfumó de allí, como si estuviera huyendo incluso de su nueva vida. Nadie volvió a verlo, ni siquiera la mujer con la que se había ido. Parecía un fantasma que nunca había existido realmente. Lo más sorprendente fue saber cómo Mercedes había conseguido toda esta información. Me miró con expresión grave y dijo: lo sé porque la mujer con la que huyó vino a buscarme hace una semana. Mi estómago se contrajo de golpe. No entendía nada. ¿Por qué iría a ver precisamente a mi tía? ¿Qué pretendía ahora, después de tanto tiempo? Mercedes respiró hondo antes de añadir: quiere contarte algo, pero no puede venir a Segovia. Clara, ajena a la tormenta emocional que yo estaba viviendo, se había quedado dormida en el asiento trasero, con su cabeza recostada en mis piernas. La acaricié con ternura, intentando no desmoronarme delante de ella. Mercedes condujo durante más de 1 hora hasta llegar a las afueras, a un pequeño piso discreto en un barrio tranquilo. Al entrar, me invadió una mezcla de nervios, rabia y curiosidad. Allí, esperándonos, estaba una chica joven, con el rostro pálido y ojeras profundas, sosteniendo un bebé. Se presentó con voz temblorosa, se llamaba Patricia, tenía solo 26 años y llevaba 4 siendo amante de Adrián. No podía ni mirarla directamente a los ojos. Todo mi cuerpo vibraba entre el asco y el dolor, pero me obligué a escuchar. Yo tampoco sabía que tenía otra familia. Me lo ocultó todo, dijo con lágrimas contenidas. Me senté en silencio,
como si estuviera viendo una película sobre otra vida, no la mía. Nada de lo que decía podía repararme. Patricia me confesó que Adrián las había abandonado también, hacía más de un año, sin dejar explicación ni ayuda económica. Lo dejó todo, casa, promesas, incluso al hijo que ahora dormía en sus brazos. Nos engañó a las dos. Nunca dejó de mentir, murmuró. Esa frase me sacudió de pies a cabeza, porque era la primera vez que podía ver a otra víctima en ella. Durante un segundo, compartimos el mismo vacío, la misma traición. Pero aún había más por descubrir. Con voz baja y temblorosa, Patricia reveló que Adrián había pedido dinero a gente peligrosa, usureros que operaban fuera de la ley. Decía que iba a invertir en un proyecto seguro, que nos sacaría a todos de la miseria, pero lo único que hizo fue hundirse más. Cuando no pudo pagar, comenzaron las amenazas. Ella vivía con miedo, moviéndose de un lugar a otro, escondiéndose. Ahora, temía que vinieran por mí, creyendo que yo sabía algo. Si vuelves a tu casa, te encontrarán, me advirtió. Por primera vez en años, sentí miedo real. No era ansiedad, ni angustia emocional, era miedo físico, puro, que me paralizaba el cuerpo. Patricia sacó de una mochila una pila de papeles arrugados, contratos firmados con nombres falsos, extractos bancarios negativos, incluso documentos de propiedades que nunca existieron. Todo esto lo escondía. Decía que algún día me los explicaría, susurró. Entre esos papeles, había algo que me heló la sangre, un cuaderno con notas escritas por Adrián, donde aparecía mi nombre una y otra vez. Al pasar las páginas, mis ojos se detuvieron en una palabra escrita en letras mayúsculas, subrayada varias veces: culpable. Adrián había planeado responsabilizarme de sus estafas, dejar rastro suficiente para que, si algo salía mal, yo fuera la que pagara. Empecé a ver con claridad por qué su familia me había odiado tanto desde el principio. Él les había contado su propia versión, distorsionada, en la que yo era cómplice o incluso la mente detrás del fraude. Era como si me hubiera condenado incluso antes de desaparecer. El golpe de esa revelación me sacudió como un terremoto. No solo me había dejado, me había usado, traicionado y entregado como escudo para su fuga. Sentí rabia, humillación, una herida profunda que ya no sangraba, ardía. Mercedes me abrazó sin decir palabra, como si supiera que no había consuelo posible en ese momento. Lo único que pude decir fue: tenemos que ir a la policía. No por justicia, no por venganza, sino porque necesitaba recuperar mi voz. No iba a dejar que la historia terminara con su mentira. Dudé durante horas. Tenía miedo de que, al presentar los documentos, la policía creyera que yo estaba implicada, que aquellas notas bastaran para involucrarme. Pero esconderme no era opción, no después de todo lo que había soportado. Mercedes me acompañó hasta la comisaría y, con el corazón latiéndome en los oídos, entregué la mochila con todo: los contratos, la carta, el cuaderno. Al principio, el inspector me miró con desconfianza, pero bastó revisar un par de páginas para que su expresión cambiara. Señora Rivas, su marido ha cometido varios delitos. Usted no tiene nada que ver, dijo con voz firme, devolviéndome, por fin, un mínimo de aire. Me explicó que abrirían una investigación formal, que eso podía tardar, pero que yo ya no tenía por qué temer ser acusada. Me preguntaron si podía testificar y acepté sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control sobre mi propia historia. No era una víctima pasiva, estaba tomando las riendas. En las semanas siguientes, la investigación avanzó a pasos lentos pero constantes. Arrestaron a 2 de los socios de Adrián, hombres con antecedentes por estafa y falsificación. Uno de ellos, al ser interrogado, confesó que Adrián había planeado huir fuera de Europa, pasando primero por Portugal. Lo describieron como alguien desesperado, paranoico, consumido por sus propias mentiras. Saber eso no me dio alivio, pero sí un tipo extraño de cierre. Por fin entendía de que estaba huyendo realmente, de sí mismo. La policía emitió una orden internacional de búsqueda y captura. Pusieron su rostro en listas de fugitivos,
enviaron alertas a las aduanas y consulados. Yo seguía limpiando casas, criando a Clara, intentando mantener nuestra vida lo más normal posible. Pero todo había cambiado, ya no era la mujer que esperaba respuestas, era la que luchaba por reconstruirse. Empecé terapia con una psicóloga de una ONG, y poco a poco, fui sacando de dentro el veneno que Adrián me había dejado. Mis suegros, al enterarse de la verdad a través de los medios, intentaron contactarme. Querían hablar, entender, incluso pedirme perdón. No respondí. Durante años me dieron la espalda, me humillaron, me quitaron todo sin siquiera dudar. Ahora que la imagen de su hijo se desmoronaba, pretendían volver como si nada. El daño estaba hecho. No guardaba rencor, pero tampoco espacio para ellos. Mi prioridad era Clara, y no permitiría que siguieran contaminando su vida. Con la ayuda de Mercedes, alquilé un pequeño apartamento en las afueras de Segovia. No tenía lujos, pero era nuestro, y nadie podía echarme de allí. Cada rincón lo llenamos con colores, dibujos de Clara, plantas en macetas recicladas. Empezar de cero era doloroso, pero también liberador. Por primera vez, sentí que no vivía esperando un regreso, sino construyendo un futuro. Cada día que pasaba, la sombra de Adrián se hacía más lejana. Busqué apoyo psicológico también para Clara, que poco a poco fue soltando las preguntas sobre su padre. Ya no esperaba que apareciera en su cumpleaños, ni miraba por la ventana los domingos. Empezaba a comprender, con esa sabiduría silenciosa de los niños, que él no volvería. Pero su tristeza era profunda y la llevaba en los gestos, en los juegos, en los dibujos con figuras incompletas. La acompañé con paciencia, con ternura, con la fuerza que ya no sabía que tenía. Con el paso del tiempo, mi dignidad volvió a ser mía. Ya no temía al teléfono, ni a los rumores, ni a las miradas. Volví a sonreír sin culpa, a dormir sin pesadillas, a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Fui recuperando también mi identidad profesional, haciendo pequeños encargos como costurera, cosiendo sueños rotos como quien cose su propia alma. Clara reía más, comía mejor, dormía abrazada a mí sin sobresaltos. Vivíamos despacio, pero en paz. Y entonces, un año después de aquella última noche en la comisaría, recibí una llamada inesperada. El inspector me dijo que habían detenido a Adrián en Oporto, intentando embarcar hacia Sudamérica con documentación falsa. Mi cuerpo entero se tensó, como si reviviera todo lo pasado en un solo segundo. Me preguntaron si quería ir a verlo, si deseaba testificar directamente. Cerré los ojos y respiré hondo antes de responder. No necesitaba verlo. No necesitaba nada de él. Respondí con firmeza, sin rastro de duda, no. Por fin estoy viviendo. Esa frase selló todo lo que había recorrido, todo lo que había perdido, y todo lo que había logrado reconstruir. Adrián formaba parte de mi historia, pero ya no tenía poder sobre ella. Clara dormía tranquila. Yo tenía un hogar. No quería justicia, ni venganza. Solo quería paz. Y, por primera vez en mucho tiempo, la tenía. Pasaron semanas después de aquella llamada y, aunque al principio dormía con una tensión invisible, con el tiempo volví a respirar con libertad. No quise seguir el juicio, no pedí indemnización, no asistí a ninguna audiencia. Sabía que estaba siendo juzgado en Portugal, por falsedad documental, fraude y uso de identidad falsa. Pero ya no era mi historia, no me pertenecía. Lo que me importaba era cerrar la puerta definitivamente, no alimentar más el eco de su nombre. Mercedes seguía a nuestro lado, como una presencia firme que nunca pensé que tendría. Se convirtió en el pilar que Adrián nunca fue, en una abuela improvisada para Clara, en una compañía silenciosa y fuerte. Me ayudó con el alquiler, con los papeleos, con los días malos en los que todo volvía a doler. Su manera de estar era sencilla, hacía café, doblaba la ropa, escuchaba sin juzgar. A veces no decía nada, pero con su sola presencia me recordaba que no estaba sola. Un día, Clara llegó del colegio con un dibujo en la mano, 3 figuras cogidas de la mano,
bajo un sol amarillo enorme. Cuando le pregunté quiénes eran, respondió sin dudar: tú, yo y la tía Mer. Me quedé mirando ese papel como si fuera una joya. Era la primera vez que no incluía a su padre en una imagen familiar. Me di cuenta de que, sin presionarla, había empezado a reescribir su idea de hogar. Y eso, para mí, fue una señal de que estábamos sanando. Volví poco a poco a coser para tiendas pequeñas del centro, primero arreglos, luego encargos personalizados. Redescubrí mi pasión por las telas, por los detalles, por transformar algo roto en algo nuevo. Un día, una clienta me pidió hacer un vestido desde cero, y al entregárselo, lloró de emoción. Esa noche, lloré también, pero de orgullo. Sentía que, por fin, algo me pertenecía por mérito propio. No por sobrevivir, sino por crear. A través de una vecina, me ofrecieron impartir un pequeño taller de costura para mujeres desempleadas. Acepté sin pensarlo. Enseñar era también una forma de compartir lo que había aprendido con el dolor. Las mujeres que venían cargaban sus propias historias, y en cada puntada hablábamos de hijos, de miedo, de esperanza. A veces solo cosíamos en silencio, pero se sentía como si nos estuviéramos remendando por dentro. Ese taller se convirtió en un refugio. Una tarde, mientras recogía los hilos y botones del taller, recibí una carta sin remitente, escrita a mano. El sobre era sencillo, sin adornos, pero mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Dentro, solo unas pocas líneas: siento el daño que causé. No espero perdón. Solo quería que supieras que pienso en Clara cada día. No firmaba, pero no hacía falta. Era a Adrián. Cerré la carta con calma y la guardé en una caja donde estaban otras cicatrices. No respondí. No lo necesitaba. Esa misma semana, conocí a David, el padre de una compañera de clase de Clara. Nos saludábamos en la puerta del colegio, sin mayor importancia, hasta que un día me ofreció llevarnos en coche porque llovía. Era discreto, amable, con una mirada que no invadía. No tenía prisa ni intenciones ocultas. Simplemente estaba ahí, con una paciencia rara en estos tiempos. Nos fuimos conociendo poco a poco, sin promesas, sin expectativas. Solo compartiendo el presente. Clara se encariñó con él antes que yo. Le hacía preguntas, le contaba cosas que a mí no me decía, lo miraba como quien mira algo bueno que no entiende del todo. Un día le dibujó un sol con gafas y escribió: para David, que me hace reír. Verla confiar de nuevo, entregarse sin miedo, me conmovía profundamente. Yo seguía con cautela, protegiendo nuestros silencios, nuestras rutinas, nuestra paz recién recuperada. Pero algo dentro de mí empezaba a abrirse. Una noche, David me preguntó si quería salir a caminar, sin Clara, sin horarios, solo caminar. Dudé. Hacía años que no pensaba en mí como mujer, solo como madre, como sobreviviente. Pero acepté. Caminamos bajo las luces tenues del centro, hablando de libros, de comida, de miedos cotidianos. Me sentí ligera, sin carga, sin tener que explicarme. Y cuando me dio un beso en la mejilla al despedirse, no sentí culpa. Sentí esperanza. No corrí, no me lancé al vacío, no quise llenar ningún hueco. Pero con el tiempo, entendí que merecía ser feliz, no solo estar a salvo. David nunca preguntó por Adrián. Sabía que el pasado pesaba, pero no intentaba competir con él. Su forma de amar era distinta, no venía a salvarme, venía a acompañarme. Y en ese acompañar, fui reconstruyendo la versión de mí que creía perdida. Elena, no la esposa. No la víctima. Solo Elena. Viva. No fue de un día para otro, pero con el paso de los meses, la presencia de David se volvió parte de nuestra cotidianidad. Venía a cenar algunas noches, ayudaba a Clara con los deberes, me traía flores silvestres sin motivo. Nunca invadía, solo estaba, y eso me hacía sentir segura, sin presión, sin miedo.
A veces me encontraba sonriendo sola mientras preparaba café, sorprendida por una felicidad que ya no creía posible. Clara empezó a dormir mejor, a reír más fuerte, a hablar con esa libertad que solo los niños felices tienen. La escuchaba cantar en la ducha, inventar canciones para su peluche favorito, contarle a David sus sueños como si siempre hubiese estado en nuestras vidas. Había dejado de preguntar por su padre, no porque lo hubiese olvidado, sino porque había aprendido a vivir sin él. Y en esa aceptación silenciosa, me enseñó también a soltar. Ella, sin saberlo, me guiaba. En una reunión escolar, la profesora me llamó aparte y me dijo que Clara había cambiado mucho para bien, era más abierta, más segura, más creativa. Me mostró un dibujo que hizo para un trabajo de clase sobre su familia. Esta vez éramos 4, Clara, yo, David y Mercedes. No puse palabras a lo que sentí, solo un nudo cálido en la garganta. Me senté en una esquina del patio y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Clara ya no solo sobrevivía, crecía. Un domingo cualquiera, Mercedes nos reunió en casa y anunció que se mudaría de vuelta a Barcelona. Había cumplido su ciclo con nosotras, dijo, y ahora quería estar cerca de su gente, de su historia. La noticia me dolió más de lo que imaginaba, pero no la detuve. Le debía tanto que no existían palabras suficientes para agradecérselo. Esa noche, Clara se durmió abrazada a ella, y yo me quedé en la puerta del cuarto, grabando con el alma esa imagen para siempre. Antes de irse, Mercedes me dejó una carta. Decía que admiraba mi fuerza, pero que sobre todo admiraba mi ternura, mi capacidad de seguir amando a pesar del daño. Me pidió que no cerrara el corazón, que no me acostumbrara a vivir a medias. Has renacido, Elena. Ahora no te niegues la vida. Guardé esa carta en la misma caja donde estaba la de Adrián, pero en otra parte. No eran lo mismo. Una cerraba, la otra abría. Con David decidimos ir paso a paso. No hablamos de mudarnos juntos, ni de casarnos, ni de nada que se pareciera a un plan. Solo nos mirábamos y sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Empezamos a compartir más fines de semana, a planear pequeñas escapadas con Clara, a cocinar juntos los viernes. Todo era sencillo, sin promesas pesadas, sin miedos disfrazados de compromisos. Había algo puro en vivir el presente sin pensar en las ruinas del pasado. Un día, caminando por el casco antiguo de Segovia, Clara se detuvo frente a una tienda cerrada. «Mamá, ¿por qué no haces tu taller aquí?», me dijo, con una seguridad que me desarmó. Miré el local vacío, con las persianas medio oxidadas, y sentí una chispa. Hablé con el dueño, pedí ayuda a unas amigas, y en 3 meses lo teníamos listo, mi primer taller propio. Lo llamé Costuras con Alma. Cada prenda que salía de allí llevaba un poco de mi historia, y muchas de otras mujeres como yo. El día de la inauguración, Clara cortó la cinta roja con unas tijeras pequeñas y gritó, «Ya está abierto». Aplaudimos, brindamos con limonada, y abrimos las puertas a vecinas, amigas, curiosas. No era solo un negocio, era un espacio de encuentro, de sanación, de empoderamiento. Al final del día, David me abrazó por la espalda y me dijo al oído, «Has creado algo hermoso, Elena. Eres luz». Me aferré a ese momento como quien abraza la vida. Tiempo después, recibí una notificación oficial, Adrián había sido condenado a 6 años de prisión. No sentí nada. Ni alivio, ni rabia, ni satisfacción. Era solo un dato más en una historia que ya no ocupaba espacio en mi presente. No le conté a Clara, no lo mencioné a nadie. Guardé el papel en un cajón, sin emoción. Porque el verdadero castigo no era la cárcel. Era habernos perdido para siempre. Una noche, al acostarnos, Clara me preguntó si yo era feliz. La miré, le acaricié el cabello, y le respondí, sí, mucho. Y no mentía. Era una felicidad tranquila, sin fuegos artificiales, sin excesos, pero real. Era la paz de haber sobrevivido, de haber perdonado, de haber elegido seguir adelante. Porque al final,
No se trata de borrar el pasado, sino de escribir algo nuevo por encima. Y lo que estábamos escribiendo era bello. Clara creció más rápido de lo que imaginaba, y un día, sin previo aviso, me preguntó si podía quitar la foto de su padre del estante. Me lo dijo con respeto, con una madurez que no esperaba, y yo asentí en silencio. No lo hizo con odio, sino con una necesidad natural de seguir adelante. Guardamos la foto en una caja, junto con otras cosas que ya no necesitábamos. Ese gesto fue más simbólico que 1000 palabras. Estábamos listas para cerrar ese capítulo. Mi taller empezó a tener vida propia. Mujeres de toda la ciudad venían no solo a coser, sino a hablar, a reír, a llorar. Había tardes en las que el aire olía a café y a esperanza, y otras en las que bastaba un silencio compartido para sabernos acompañadas. Allí no éramos víctimas ni fuertes, éramos ampliamente humanas. Y cada vez que una de ellas salía con algo que había creado con sus manos, sentía que todo el dolor vivido había tenido un sentido. Con David, el amor creció sin prisa, sin sobresaltos, como un árbol que no necesita testigos para echar raíces. Nunca hablamos de llenar vacíos, solo de acompañarnos. A veces me miraba en la cocina, mientras yo cantaba sin darme cuenta, y me decía, así te soñé, antes de conocerte. Yo sonreía sin responder, porque también lo había soñado, sin saberlo. Nunca pensé que el amor tranquilo podía ser tan profundo. Mercedes seguía llamando cada semana. Clara le contaba cosas del cole, le enseñaba dibujos por videollamada, y a veces le decía, abuela, sin darse cuenta. Para mí, ella siempre será la mujer que llegó cuando más hundida estaba y que me levantó sin exigir nada a cambio. Le prometí que algún día le devolvería todo lo que hizo por nosotras. Ella respondió con su risa suave, ya lo hiciste, Elena. Estás viva. Una mañana de otoño, me encontré caminando sola por las calles de Segovia, mirando escaparates, dejando que el sol me acariciara el rostro. No tenía prisa. No tenía miedo. Por primera vez, mi vida no estaba marcada por lo que había perdido, sino por lo que estaba construyendo. Compré un café, me senté en una plaza y observé a la gente pasar. Me sentí parte del mundo otra vez. No como espectadora, sino como protagonista. Clara empezó a decir que quería ser diseñadora, como mamá. Yo le decía que podía ser lo que quisiera, y ella me respondía, pero quiero hacer cosas bonitas que ayuden a las personas. A veces los niños dicen verdades que los adultos olvidamos. Y en esa frase suya encontré mi nuevo propósito, seguir creando cosas que hicieran bien, aunque solo fueran costuras. Porque no hay puntada pequeña cuando se cose desde el alma. Una tarde, mientras poníamos música en casa y cocinábamos las tres, David, Clara y yo, me detuve a mirarlos. Los vi moverse entre risas, entre harina y canciones mal cantadas, y sentí que aquello era el presente que siempre quise. No necesitaba más. No importaba lo que no tuvimos, ni lo que nos quitaron. Habíamos sobrevivido, pero más aún, habíamos florecido. Como las flores que nacen en grietas. Empecé a escribir todo lo que había vivido, no para publicarlo, sino para no olvidarlo. Cada línea era una cicatriz que dejaba de doler al convertirse en palabra. Tal vez un día Clara lo leería. Tal vez no. Pero necesitaba dejarlo en papel, como testimonio de que una mujer rota puede reconstruirse. De que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Y de que el amor propio es la forma más difícil y más poderosa de amar. Cuando llegó mi cumpleaños número 40, hicimos una cena pequeña en casa. Clara me abrazó y dijo, mamá, me alegro de que seas mi mamá. Y en ese instante, supe que todo lo vivido había valido la pena. No cambiaría ni una lágrima, ni una noche de miedo, si el precio era llegar hasta ahí. Porque al final, los días tranquilos son los verdaderos milagros. Y yo estaba rodeada de ellos. Y así, con costuras, cicatrices y amor, entendí que no siempre elegimos cómo empieza nuestra historia, pero siempre podemos decidir cómo termina. La mía no terminó con una traición, ni con una venganza, ni con una huida.
Terminó con una mujer que aprendió a amarse, una niña que volvió a reír, y una vida que, aunque simple, era profundamente hermosa. Y si alguien algún día pregunta por mí, solo quiero que digan esto: Elena Rivas fue valiente. Y eligió vivir.